Muy buenas autodidactas, ¿qué tal? Vamos a seguir hablando del balance. Recordad que hemos ya realizado dos vídeos previamente hablando del análisis del balance y vamos a realizar este tercer vídeo analizando dos estados contables que no se suelen analizar o a los que no se les da ninguna importancia, pero que para mí tienen bastante interés. El estado de origen y aplicación de fondos y el estado de cambio de patrimonio. Ya sabéis que el balance se divide entre activo y pasivo. El activo recoge todas las inversiones que ha realizado la empresa y en el pasivo recoge cómo ha financiado esas inversiones. Entonces, el estado de origen y aplicación de fondos lo que recoge es en un periodo determinado entre un balance y otro balance, que puede ser un periodo anual, puede ser un periodo trimestral o puede ser mensual, dependiendo de cómo hayamos elegido esas fotos del balance en el tiempo. Recordar que el balance es una foto fija de la empresa en un momento determinado. Pues lo que vamos a ver en el estado de origen y aplicación de fondos es cómo han variado esas inversiones y esas financiaciones en un espacio de tiempo. Y más concretamente, qué inversiones hemos realizado en ese espacio de tiempo y cómo hemos financiado esas inversiones. Por otro lado, el estado de cambio de patrimonio lo que nos viene a analizar es cómo ha variado en ese espacio de tiempo el patrimonio. Pero veamos un ejemplo. En la siguiente tabla podemos visualizar dos balances de una empresa en 2 años consecutivos, el año 1 y el año 2. Esta tabla está extraída del libro del cual os hablé en el capítulo anterior, Contabilidad y Finanzas para Dummies. En él vemos, por ejemplo, cómo en el año 1 el activo no corriente es 12. En el año 2 el activo no corriente es 18. Quiere decir, desde el año 1 hasta el año 2 el activo no corriente ha aumentado en 6. Es decir, el balance de la empresa en la partida de activo no corriente o activos fijos se ha incrementado en 6 unidades. Esto quiere decir que en este periodo de tiempo hemos realizado inversiones en activo fijo por valor de 6 unidades. Igualmente podemos hacer este mismo ejercicio con el resto de partidas contables: existencias, inventarios, pasivo no corriente, pasivo corriente, patrimonio neto, etc. De forma que llegamos a la siguiente tabla, donde vemos los aumentos y disminuciones de un año respecto al otro, por cada una de las partidas contables. De forma que tenemos un incremento de 6 en el activo no corriente o activo fijo, un aumento de 1 en las existencias, una disminución de -2 o disminución de 2, por no redundar, en el cash o disponible. Por otro lado, en el pasivo igualmente tenemos estas diferencias. El patrimonio neto no ha tenido ningún cambio, el pasivo no corriente ha tenido un aumento de 4 y el pasivo corriente un aumento de 1. De forma que las diferencias en el activo y en el pasivo tienen que ser iguales por el hecho de que activo siempre tiene que ser igual a pasivo. De esta forma podemos concluir que la empresa ha invertido en activo fijo o activo no corriente, que el activo no corriente de 6 unidades principalmente ha sido financiado con activo no corriente por una cantidad de 4. Igualmente en el pasivo hemos utilizado la caja, que ha disminuido en una cantidad de 2. También hemos tenido la necesidad de incrementar las existencias, el inventario, por una cantidad de 1, incrementando el inventario, y lo hemos financiado con pasivo corriente en una cantidad de 1. Vemos cómo la empresa ha invertido sobre todo en activos fijos y lo ha financiado principalmente con pasivos de largo plazo, lo cual es positivo. Sin embargo, la inversión en existencias, en activos corrientes,
ha sido financiado con pasivos de corto plazo, lo cual tiene todo sentido del mundo. Recordad que el pasivo no corriente debe ser financiado siempre con patrimonio neto o pasivo no corriente, para evitar los problemas que comentábamos en el vídeo anterior. Por otro lado, el patrimonio neto vemos que no ha variado. El estado de origen y aplicación de fondos nos sirve para ver qué inversiones ha realizado la empresa en ese periodo de tiempo y cómo ha financiado estas inversiones. De esta forma podemos ver cómo ha crecido la empresa y si este crecimiento y su financiación son equilibrados o no. Igualmente podemos aplicar este ejercicio al balance que en el vídeo anterior analizábamos de Facebook, donde analizábamos balances trimestrales. Tenemos dos columnas, una del cambio en porcentaje y otra del cambio en cantidad neta, entre dos balances. El ejercicio que deberíamos analizar es el mismo que hemos realizado previamente, analizando por cada una de las partidas los cambios de origen y aplicación de fondos. Es decir, qué inversiones se han realizado en el pasivo y cómo se han financiado estas inversiones. Podemos visualizar entre dos puntos en el tiempo en el balance, en la parte del activo, cómo hemos tenido un aumento de caja de 2.105. Sin embargo, hemos tenido una reducción de la inversión en acciones de 12.182. La cuenta de clientes ha aumentado, de forma que los activos corrientes en total han disminuido en 8.775. En la parte de activos de largo plazo destaca un incremento en las inversiones en propiedad y equipamiento de 4.083 y un incremento en los derechos de uso. En definitiva, hemos tenido un cambio negativo en el total de activos de 3.598. Gran parte de las inversiones en activos vemos que se han financiado con la venta de acciones a corto plazo. Si vamos al pasivo, podemos ver cómo también han contribuido a esa financiación la cuenta de proveedores. Los proveedores nos han financiado las operaciones. ¿Y cómo lo han hecho? Pues incrementando el número de proveedores o pagándoles más tarde. También incrementando la cuenta de accrued expenses. Si no sabéis el significado de alguna de estas cuentas, te recomiendo que revises los vídeos anteriores y algún otro vídeo donde hablamos de algunas partidas contables y explicamos a qué hacen referencia. Igualmente también podemos resaltar cómo la partida Additional Paid in Capital se ha incrementado en 1.477, es decir, se ha ampliado capital por parte de los accionistas. Y la partida de Retained Earnings, recordaros que estamos hablando de la equity, del patrimonio neto, también ha sido reducida en 9.472. A la hora de analizar una empresa podemos ver los crecimientos de las ventas, de los márgenes, etc., pero el analizar en profundidad el resto de estados contables nos ayuda a conocer y saber los entresijos de la empresa, a entender qué está haciendo la empresa, qué es lo que está pasando, viendo la evolución de estas partidas a lo largo del tiempo. De alguna forma ya hemos visto muy ligeramente el cambio en el patrimonio neto, pero vamos a hablar un poco más específicamente de este estado contable. Para ello vamos a visualizar una imagen sencillita del cambio de un patrimonio neto entre dos ejercicios o dos balances. Para ello podemos ver en la siguiente tabla cómo en el año 0 la empresa posee un capital de 200, unas reservas de 100, lo que viene a ser un total de 300 de patrimonio neto. En el transcurso del año 0 al año 1 tenemos un resultado de 50 y tenemos una ampliación de capital de 100. Con lo cual en el año 1 terminamos con un capital de 300 por un aumento de capital de 100, tenemos unas reservas de 100 y un resultado o un beneficio de 50 que se retiene dentro de la empresa para invertir e incrementa el patrimonio neto, de forma que el patrimonio neto al final del año
es 450. Hemos tenido un incremento de patrimonio neto. De esta forma podemos analizar si el crecimiento de la empresa va acompañada de un crecimiento equilibrado de las deudas y del patrimonio neto acorde al crecimiento de la empresa. Ver si este crecimiento es sano, si es equilibrado y si la estructura financiera de la empresa es sólida. Finalmente vamos a ver cómo interrelacionan o cómo se conectan los tres estados contables: la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de caja y el balance. Vamos a ver cómo un cambio en una de las cuentas de un estado contable conecta o influye en el resto de estados contables. Al final todo está conectado. En un primer momento vamos a ver cómo afecta un aumento en cada una de las cuentas. En la parte de la izquierda podemos ver una cuenta de pérdidas y ganancias. Tenemos una columna donde se representa, se cuantifica al final del año el estado de cada cuenta, y en la columna de la derecha podemos ver cómo afectaría el cambio de esa cuenta para el próximo año. Por ejemplo, las ventas vemos que terminan en 10.400. Si tenemos un cambio para el siguiente año de 2.000, ¿cómo afecta esto al resto de estados contables? En el balance, si tenemos un cambio en esta cuenta de menos 2.000, recordemos que entre paréntesis significa signo negativo, con lo cual hay un decrecimiento de esa cuenta en una cantidad de 2.000, ¿cómo afecta esto al resto de estados contables? Un decrecimiento de ventas, lógicamente, supondrá un decrecimiento de la cuenta de clientes en el balance, que es la cantidad que nos deben los clientes. Pero recordad que la cuenta de clientes en el balance representa la cantidad que nos deben los clientes. No tiene una relación directa con el decrecimiento de las ventas. Pueden haber decrecido las ventas, sin embargo, los pagos, que es lo que determina lo que nos deben los clientes, pueden haber aumentado o haber disminuido. Pero lógicamente, un decrecimiento en una cuenta va a suponer un decrecimiento en otra cuenta. Y paralelamente, una disminución de la cuenta de clientes en el balance va a suponer un cambio, y aquí sí que coincide en cantidad, en el estado de flujo de operaciones. Visualizar que la partida esta es Account Receivable Change, es decir, el cambio en la cuenta de clientes. La cuenta de clientes en el estado de flujos de caja de operaciones va a aumentar en 192.308. ¿Y por qué aumenta? Porque supone una entrada de caja. Un decrecimiento de la cuenta de clientes quiere decir que ese cliente ya nos ha pagado. Una vez que nos ha pagado, hay una entrada de caja en la empresa y supone un aumento del flujo de caja de operaciones. Debemos tener en cuenta que en el estado de flujos de caja solamente está representado el estado de flujo de caja operativo. Faltaría el estado de flujo de caja de inversiones y el estado de flujo de caja de financiación. Por otro lado, podemos ver cómo en la cuenta de pérdidas y ganancias, si tenemos una reducción de los costes de los bienes vendidos respecto al año anterior, posiblemente esto redundará en un menor inventario. Y este menor inventario en el balance va a suponer una entrada de caja por la misma cantidad en el flujo de caja operativo. Al tener que mantener un inventario menor, necesitamos menos financiación para tener material en el inventario, lo cual supone una entrada de caja en la empresa en el estado de flujo de caja operativo. Si tenemos un decrecimiento de la cuenta de gastos operativos de 150, esto va a suponer una disminución de la cuenta de proveedores en el balance, bien a la cuenta de prepaid expenses, una disminución en la cuenta de account payables y una disminución en la cuenta accrued operating expenses. A su vez, un cambio en la cuenta de balance de prepaid expenses supondrá un aumento del flujo de caja operativo, un decrecimiento de la cuenta account payable, pero cuidado, un decrecimiento de la cuenta account payables
La cuenta de lo que le debemos a los proveedores supone una salida de dinero de la empresa y por lo tanto una disminución o un cambio de la cuenta Account Payables supone una salida de dinero del flujo de caja operativo. Si ha disminuido la cuenta quiere decir que le debemos menos a los proveedores. Si le debemos menos a los proveedores es porque le hemos pagado. Por lo tanto, para hacer este pago hemos tenido que sacar dinero de la empresa para pagar a estos proveedores. Debemos tener en cuenta que la cuenta de clientes es una cuenta de activo porque nos deben el dinero a nosotros. Sin embargo, la cuenta de proveedores es una cuenta de pasivo porque somos nosotros los que le debemos a los proveedores. Una reducción de los gastos de depreciación va a suponer un cambio en la depreciación acumulada por esa cantidad en el balance, y este cambio en la depreciación va a suponer una entrada de caja en el flujo de caja operativo, porque recordemos que la amortización y la depreciación no es una salida de caja de dinero de la empresa, simplemente es un apunte contable. Si queréis saber más sobre la amortización y la depreciación, os dejo un vídeo por aquí para que le deis un vistazo y profundicéis sobre este aspecto. Por lo tanto, si no es una salida de caja y como partimos del net income y sí que se ha restado de la cuenta de pérdidas y ganancias, tenemos que sumárselo al flujo de caja operativo para tener, digamos, el flujo operativo real, el flujo de caja real que de alguna forma ha generado la empresa en ese periodo. Si tenemos un cambio negativo en la cuenta de pérdidas y ganancias, Income Tax Expense, recordar que la cuenta del gasto de impuestos en la cuenta de pérdidas y ganancias, digamos que serían los impuestos que deberíamos de pagar por las ganancias que hemos generado. Pero eso no quiere decir que nosotros estemos pagando esos impuestos en ese momento. Los impuestos se van generando a lo largo del año, en el momento que se van realizando las operaciones. Pero luego este pago se puede demorar en el tiempo o bien se puede adelantar en el tiempo. Si pago menos de lo que debería, digamos que tengo un pasivo porque tengo una deuda con la administración que tengo que pagar en el futuro. Sin embargo, esa deuda supone una entrada de caja en el flujo de operaciones, en los flujos de estados de caja, porque no he pagado ese dinero y me he quedado con él. A la inversa, también, si pago por adelantado, digamos que tengo un activo a mi favor en el balance, porque en el futuro voy a tener que pagar menos, y eso supone una salida de caja de la empresa. Pero cuidado, vuelvo a repetir, no es lo mismo la cantidad de esa cuenta que un cambio en esa cuenta. En este caso, si tenemos el cambio en la cuenta Income Tax Payable, es un cambio en la cuenta de pasivo de lo que debo en el futuro a la administración en impuestos. Si esa cuenta se ha reducido, quiere decir que ha salido una cantidad de dinero para pagar a la administración por impuestos, y esto evidentemente, una reducción de esta cuenta va a suponer una salida de caja para realizar ese pago. Y finalmente en la cuenta tenemos el net income o el resultado final, donde tenemos una variación de 315. Si tenemos una variación en el resultado, el año anterior tuvimos 718.200, tenemos un cambio de menos 315, quiere decir que hemos tenido un beneficio de 403.200. Por lo tanto, en balance, en Retained Earnings, en los ingresos retenidos, a no ser que ese dinero lo usemos, va a quedar retenido en la empresa para reinvertirlo. Otra opción es bien pagar un dividendo, con lo cual saldría fuera de la empresa, entregárselo de alguna forma a los accionistas. Con lo cual hemos tenido un incremento de la cuenta de Retained Earnings. Todos estos escenarios que hemos analizado lo podemos analizar igualmente para un crecimiento de esa cuenta, ¿vale? Pero este trabajo te lo voy a dejar a ti. Para el vídeo, analiza cada uno de estos movimientos, entiéndelo, y si tienes alguna duda, déjamelo aquí en los comentarios y lo analizamos conjuntamente, ¿de acuerdo? En la siguiente imagen tenemos
una foto parecida a la anterior, pero en este caso sí que en los estados de flujo de caja tenemos el flujo de caja de inversiones y el flujo de caja de financiación. Sin embargo, fijaros que aquí no estamos hablando de cambios en las partidas contables, sino que estamos hablando de cantidad total. En la imagen pues se describe cómo la cuenta de pérdidas y ganancias influye en todas estas partidas contables del balance. Y a su vez, todas estas partidas del balance influyen en el flujo de caja operativo. A su vez, el flujo de caja de inversiones, que son las inversiones que vamos a realizar, va a influir en la cuenta de propiedades, planta y equipamientos del balance. Estas inversiones van a suponer un incremento de esta cuenta en el sentido de que vamos a incrementar nuestro activo. Y por otro lado, el flujo de caja de financiación va a afectar a todas estas cuentas del balance. Cuentas de pasivo que van a suponer un incremento o un decrecimiento de las cuentas de pasivo en el debe de la empresa con entidades bancarias, otras entidades o accionistas. La siguiente imagen también es bastante interesante, donde tenemos una cuenta de pérdidas y ganancias con la descripción de cada una de las partidas. Revenues, ¿vale?, que sería, digamos, las ventas, y luego tendríamos los gastos operativos, que se incluirían dentro de todos los gastos asociados con las operaciones dentro de ese periodo. Recordad que la cuenta de pérdidas y ganancias representa las ganancias o pérdidas generadas en un periodo de tiempo. Si queréis saber más sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, os dejo por aquí un vídeo para que le deis un vistazo. Y también representa como el capital expenses, lo que es la inversión de capital. Esa inversión de capital va a suponer un incremento de los activos, que va a suponer un incremento de las cuentas de balance del activo. Y a su vez, esa inversión también va a tener una depreciación que va a ir reflejada en la cuenta de pérdidas y ganancias, repartida entre todos los años que vayamos depreciando ese activo. Por otro lado, también tenemos lo que son los préstamos, que nos van a permitir financiar, digamos, la compra de activos, y va a suponer un incremento de la cuenta de pasivo del balance como deudas que tenemos con proveedores o entidades bancarias. Y esas deudas van a generar unos gastos de financiación que van a ir en la cuenta de pérdidas y ganancias y se van a detraer del resultado final de la empresa, reduciendo el net income, que supondría el beneficio total. Bien, espero que os haya parecido interesante, que haya podido aportar algo. Si tenéis cualquier duda sobre lo que hemos visto, dejar en los comentarios cualquier pregunta. Intentaré, desde mi humilde conocimiento, intentar ayudaros. Os voy a dejar igualmente un vídeo sobre cómo se conectan los estados financieros aquí abajo en la descripción, que también os puede ayudar y puede incrementar ese conocimiento y puede ayudar a que lo entendáis mejor. Y de cualquier forma, seguimos aprendiendo, así que os sigo viendo en el canal. Un saludo fuerte, autodidactas.